Buenos días, soy Elsie Lombana de la ficha 1904819. Vamos a presentar lo que son los instrumentos de descripción archivística. Estos instrumentos, su objetivo es aportar información sobre el archivo y la documentación conservada en el mismo para posteriormente poder localizarla y recuperarla. Tenemos las guías. Las guías sobre todo proporcionan mucha información por parte de los fondos de uno o más archivos, describen globalmente agrupaciones documentales, esbozan la historia de los organismos productores y facilitan información acerca de los archivos o archivo y los servicios disponibles. Sirven para orientar al usuario sobre el conocimiento general del contenido de un archivo o de un conjunto de archivos. Según Schellenberg, existen guías sumarias y descriptivas. Según Antonia Heredia, nos dice que tenemos guías generales y específicas. Y según Mundet, que tenemos censos guía, guía de fuentes, guía orgánica y guía de archivo. Entonces yo hice las guías, los tipos que define Cruz Mundet, que son guías de fuentes, que es la que recopilan de todos los fondos documentales que contengan información relativa a un tema o a un área geográfica predeterminada. Este censo informa sobre un gran número de archivos, teniendo en cuenta que las fuentes fotográficas, las fuentes escritas para la historia de Hispanoamérica, guía de fuentes documentales para la historia de Bogotá. Podemos decir un ejemplo de la historia de Bogotá, el Archivo Histórico de Bogotá. Tenemos el censo guía, que informa acerca de un número de archivos sobre el país, región, tipología y ofrece datos amplios. Uno de los archivos que conforman. Tenemos el ejemplo del censo guía estadístico de los archivos. Esto está en el Archivo General de la Nación, y el censo guía de los archivos de Bogotá, que también los encontramos en el Archivo General de la Nación. Entonces, la guía orgánica nos informa sobre un número relacionado con un organismo determinado. Reúne toda información sobre los archivos pertenecientes a un mismo y a un organismo determinado, y los datos son sumarios por el amplio número de archivos que presentan. Ejemplo, la guía y diagnóstico general de los archivos municipales, notariales y parroquiales del departamento del Meta. Tenemos la guía de archivo. Presentan un solo archivo y sus fondos. La información es por lo tanto muy detallada y contiene la historia del productor, organización, contenido y servicios. Ejemplo, tenemos la guía de archivo de Río Negro. Entonces, esta guía de archivo informa sobre un solo archivo y sus fondos. Seguidamente tenemos los inventarios. Describen las unidades que conforman las series documentales dispuestas según el orden que tiene el cuadro de clasificación y reproduciendo su estructura. Por ejemplo, el Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, teniendo en cuenta que es un instrumento más detallado que la guía y permite al usuario conocer las series más relevantes, su contenido y el alcance de la cronología. Tenemos también personajes que nos dicen que hay inventarios. Por ejemplo, tenemos Antonio Mantilla, nos dice que existen inventarios esquemáticos, sumario y analítico. María Pescador nos dice que tenemos solo el somero, que es la descripción de grandes volúmenes. Y Antonia Heredia nos dice que solo tenemos un tipo de inventario documental. Entonces, los inventarios documentales describen las unidades que conforman las series documentales,
dispuestas según el orden que tiene el cuadro de clasificación representando su estructura. Y entonces yo coloqué el inventario somero, que comprende los elementos mínimos de descripción, suele ir dispuestos en columnas. Es sobre todo de uso interno con el control sobre las existencias, ya que por los usuarios la mínima información que ofrece no es útil. Tenemos el inventario analítico, describe los fondos con mayor profundidad al nivel de los expedientes. Tenemos el catálogo, conjunto de documentos reunidos por autor, fecha, lugares, asuntos de una visita o varias sin respetar así el orden natural, la fecha, la tipología, la tradición, autor, destinatario, asunto o materia, descripción física de datos y localización. Entonces tenemos un documento acá que nos explica exactamente lo que está diciendo por la fecha, la tipología, su tradición, el autor, el destinatario, el asunto, la materia y la descripción física y los datos de su localización. La descripción es individualizada y exhaustiva de cada documento, tanto en sus caracteres internos como externos. Seguidamente tenemos el índice, que es un instrumento de consulta en el que se listan alfabéticamente o numéricamente términos onomásticos, y los índices son instrumentos de consultas que contemplan la información de otros instrumentos, pero no quiere decir que ya que nos completan la información de estos documentos van a reemplazar esos otros documentos. Es muy individualizado. Solo cumple las funciones que debe cumplir y aporta información a los que los necesitan, a los otros instrumentos que necesitan. Tenemos los censos, que incluye información general sobre el archivo institucional, pertenece a los fondos que alberga. Esto se utiliza para saber qué documentación hay y qué relevancia tiene. El tesauro presenta un contexto teórico denominado campo semántico, donde se ubican las primeras dinámicas clasificatorias sobre el tema que se trata, lo que correspondía a las series y subseries, tal cual se analiza en la clasificación y la ordenación documental. La construcción de un tesauro está regido por las normas universalmente aceptadas y que le dan validez a su estructura lógica conceptual. Entonces aquí seguidamente tenemos las normas internacionales, que es la ISAT, que es la Norma Internacional General de Descripción Archivística. Esta norma tiene la elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción en un caso de las partes que conforman mediante la recopilación, análisis, organización y registro de información que sirve para identificar, gestionar y explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido. El término sirve para escribir los resultados del proceso y los propósitos son garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y fiables. Facilita la recuperación y el intercambio de información sobre los documentos de archivo. Comparte los datos de autoridad y hace posible la integración de las descripciones procedentes de distintos lugares en un sistema unificado de información. Acá tenemos un cuadro donde nos muestra 7 áreas de identificación, que es las áreas que tenemos que identificar, tenemos la identificación, el contexto, el contenido y su estructura, el acceso y la utilización, documentos asociados, las notas y el control de descripción. Tenemos la información a cada área y tenemos acá para finalizar 26 elementos que integran la información de cada área. Entonces, para poder hacer todos llevar a cabo los instrumentos de descripción archivística, tenemos que basarnos sobre la norma internacional. Hay otra que es la ISARAF y otra, que no recuerdo el nombre, pero esas dos, la que lleva a la cabeza es la ISAC. Entonces las otras dos normas son complementarias a estas, se basan
sobre lo que hace la ISAF. Entonces, para poder nosotros poder hacer la descripción archivística, tenemos que tener claras las normas internacionales. Esta es mi presentación de los temas de descripción archivística. Gracias.